¿Qué tal? Muy buenas. No es que esté especialmente triste por lo que os tengo que contar, es que tengo una alergia horrible. No sé si os pasa a vosotros también. Yo llevo ya así casi un mes, una cosa un poco insoportable, la verdad. Varias cosas, que el miércoles no hicimos vídeo, entonces se nos amontonan cuestiones que podemos comentar, ¿no? Lo primero, la tendencia sigue siendo buena y es bueno, obviamente, ¿no? Para la redundancia. No, es bueno porque no parece que se entrevea todavía un momento, siempre hay un momento ahí como de valle, como de meseta, no sé cómo llamarlo, en el que ya, bueno, ya no bajas más, ¿no? No parece que se acerque, y eso es muy bueno, porque, bueno, estamos bajando mucho más rápido de lo que yo pensaba, lo cual no quita para la siguiente parte del argumento que la situación siga siendo pues muy alta en hospitalizados, en UCIs y en fallecidos, ¿no? Es decir, es verdad que en contagios la cosa están números muy bajos, ya la incidencia acumulada de 7 días va a bajar de 100, el lunes estaremos por debajo de 100, que bueno, pues está muy bien porque llevamos desde principios de diciembre, son 2 meses y pico, sin llegar a menos de 100 en esa incidencia, pero bueno, veremos ahora que tenemos todavía 16.000 hospitalizados, que son, bueno, pues lo mismo, cifras que nos remiten también a diciembre, finales de diciembre, principios de enero, que son muy altas con respecto a lo de a lo de la segunda ola, por ejemplo. Es decir, los picos de la segunda ola eran de 20.000 más o menos, y aquí estamos en 16.000, pese a bajar tanto. Y sobre todo que las UCIs siguen altísimas. Las UCIs han bajado hoy a nivel nacional por debajo del 35%, que se supone que es el nivel de colapso. Sigue habiendo, creo que son 7 comunidades autónomas o 6 comunidades autónomas y Ceuta, no lo sé muy bien, que están por encima de ese 35%. Algunas de ellas, como Cataluña, lleva ahí desde principios de enero, desde el 4 de enero, creo, por encima del 35%. Estamos a 19 de febrero, justo un mes y medio, y ahí sigue, por encima del 35 y por encima del 40. Incluso. Eso supone lo que decimos siempre, son hospitales que están pues, colapsados, ¿no? Porque no se puede llevar la normalidad de lo que es un hospital. Es decir, la función de un hospital queda muy relegada a la urgencia del COVID, ¿no? Entonces, bueno, se tienen que cancelar intervenciones, cancelar tratamientos, cancelar una serie de cosas que andar cambiando a gente de habitaciones, plantas que cierras, plantas que abres, según la cosa vaya mejor o peor, y eso repercute mucho en el tratamiento. Es decir, habría que hacer otros hospitales que cumplirán la función habitual de un hospital para poder hacer la función de urgencias de un hospital, que prácticamente es para lo que están quedando en algunos lugares. Más cositas. Ha dicho Margarita del Val, que bueno, es un personaje que está, una persona, que sabéis que sale mucho en televisión y que bueno, es una viróloga muy reconocida y tal, que va a haber una cuarta ola en marzo, mediados fines de marzo, y que va a ser terrible. Bueno, por si alguien lo ha oído y se ha quedado preocupado. Yo publiqué en El Español a principios de semana, creo que fue el mismo lunes, que iba a haber una cuarta ola a mediados de marzo. Pero a diferencia de Margarita del Val, a mí no me cuadraba que fuera muy fuerte. Hasta el punto que decía, bueno, lo llamaremos cuarta ola porque tenemos que diferenciarlo de otros momentos, ¿no? de la pandemia. Pero en realidad probablemente sea un repunte sin más, ¿no? Y no llegue a la magnitud de cuarta ola. Bueno, ese es mi pronóstico con respecto al de Margarita del Val. Sí es probable que, bueno, si abrimos medidas rápido, que parece que va a ser así, pues nos acabemos asentando en una base de transmisión que otra vez va a ser muy alta, es decir, va a estar por encima de ese sueño de los 50 por 100.000 habitantes en incidencia acumulada de 7 días, que era ya la de alerta, ¿vale? Es decir, no la de normalidad, la de alerta. Vamos a estar por encima de esa, lo creo casi seguro, con lo cual se nos van a escapar muchas cosas. Lo que se te empiezan a escapar brotes, te empiezan a escapar variantes, te empiezan a escapar. Eso no puedes rastrear, ¿no? No puedes rastrear todo, no puedes tenerlo todo controlado. Pues en cualquier momento la cosa se va para arriba, ¿no? Si no tienes ese distanciamiento social, se te va para arriba de inmediato. Con lo que probablemente pase. Pero yo creo que con suficiente vacunación en poblaciones de riesgo ya para entonces, aunque hiciera frío, no puede hacer mucho frío ya en marzo, abril, bueno, pues yo creo que estará un poquito más controlado. Vamos a confiar en que sea como el último ya pico que nos queda por escalar y que no sea demasiado inclinado, ¿no? Aún así, bueno,
pensar en la cantidad de muertos que tenemos ya. Son 16.000 y pico, contado. 16.000 y pico notificaciones del gobierno, del Ministerio de Sanidad, en este mes y 19 días, y unas 17.000 de las comunidades autónomas. Con lo que, bueno, ahí está más o menos en cifras similares. Y claro, si nos queda todavía terminar de bajar esta tercera ola, ¿no? Que todavía estamos a 300, 400 muertos por día notificados. Y luego de repente cuando conseguimos bajar del todo a lo mejor a 100 o a 70, una cosa así, de repente vamos a tener otra vez un repunte, pues es que se nos va otra vez, ¿no? Se nos va. Son muchísimos muertos, es que son muchísimos. Vamos a acabar febrero con 20.000 muertos entre enero y febrero, ¿no? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Nos hemos acostumbrado a vivir con ello, pero no deja de ser una barbaridad. Vamos con los datos hondos y lirondos. Cómo está la cosa exactamente. Y como siempre, empezamos por NGB Padel 2, que nos trae pues, la actualización pues, muy clarita y muy fácil de distinguir. Y empezamos a ver aquí amarillitos por muchos lados y naranjitas, ¿no? Ya no es el punto morado horrible que teníamos antes, incluso negro, ¿no? En algún momento de los 1.000 y pico, ¿no? Ya tantos son en 1.000 y pico. Bueno, ahora vemos que bueno, la media está en 294,7. Una razón de tasas pues muy, muy interesante, es decir, una bajada, para que os hagáis una idea, una bajada del 40% semanal, muy bien. Pero a su vez vemos eso, que la cosa no va a la misma velocidad, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana va como un tiro, tampoco sabemos muy bien si es por una cuestión de que la cosa va muy bien o por notificaciones, porque siempre nos queda con más dudas. A Cataluña le está costando un poquito más bajar. Madrid, bueno, pues a su ritmo, ni muy acelerado ni muy lento. Pero ahora mismo de las comunidades autónomas es la que más incidencia acumulada a 14 días tiene. ¿Vale? Tiene más Melilla, pero Melilla no es una comunidad autónoma, es una ciudad autónoma. Con lo que, bueno, vamos viendo que la bajada sigue siendo progresiva en todos lados. En principio no observamos que estemos ante esa meseta, pero vemos eso, que en determinados lugares, pues más que en otros, ¿no? Y además dependiendo de dónde vienes también, ¿no? La Comunidad Valenciana estaba hace que 2 semanas en 1.190, hoy está en 295. Madrid estaba en 860, hoy está en 427. Está muy bien porque es la mitad, pero claro, no es el bajón brutal que ha hecho una Valenciana, que casi es 4 veces, ¿no? Subes muy rápido, bajas muy rápido cuando empiezas a cerrar. Más cositas. La de 7 días, tampoco vemos, ¿no? También hay una bajada del 39%, no vemos que haya aquí un problema, que hay un inminente cambio de tendencia, ¿no? Y está bien, porque ya en muchos lugares ha bajado de 100, ¿no? Y en otros lugares está a punto de bajar de 100, ¿no? Con lo cual es una buena noticia, ¿no? Es una noticia bastante buena que quizás si conseguimos, yo decía también en el artículo del miércoles de Español, si conseguimos quizás 3 semanas más de aguantar medidas, venga, 3 semanas más, tampoco es tanto. 3 semanas, 20 días, aguantando medidas, manteniendo todo cerrado, siendo muy responsables, conseguiríamos bajar muchísimo esto, ¿no? Y yo creo que no bajaríamos hasta 50, insisto, en el total de España, pero sí habría muchos lugares que bajarían de 50 y sería muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la comunidad autónoma con mayor incidencia acumulada de 7 días? Pues ahí repite Madrid y repite incluso con más ventaja, ¿no? Con respecto a los demás. Es decir, probablemente la semana que viene veamos que Madrid se refuerza en ese primer puesto en la incidencia acumulada de 14 días, por detrás de las dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla, pero son difíciles de comparar en cuanto a población, desde luego, con Madrid, que tiene 6,5 millones de habitantes, y más y menos. Por lo demás, en los demás lugares, lo mismo, vemos una tendencia claramente a la baja. Quizá el último dato de País Vasco, pues un poquito más preocupante, porque podríamos pensar que quizá el descenso está pues parándose un poquito, ¿no? Estancándose un poquito en una cantidad muy alta. Pero bueno, confiemos en que no, confiemos en que consigan seguir viajando y seguir bajando. Y en los demás sitios no veo nada que me llame la atención. Puedo decir, sí, bueno, hay una pequeña subida en Cantabria hoy. Es verdad que no ha bajado mucho en general, pero ya está por debajo de 100 y se está acercando, ¿no? a unas cifras, bueno, altas, pero que sigue siendo la mitad que Madrid, por ejemplo, ¿no? Más de la mitad que Madrid. Eso, razón de tasas, como veis, pues universalmente verde, ¿no? Que es una cosa maravillosa.
no hay mucho que decir. Y luego lo de los casos, pues 11.435 casos. Es verdad que entre semanas seguimos notificando por encima de 10.000. Toda la semana hemos notificado por encima de 10.000. Hombre, de seguir esta racha, la semana que viene tendríamos que notificar en unos 7.000, 8.000, ¿no? El total de la semana son unos 7.000 al día, pero porque incluye fines de semana y porque no está consolidada. Esta cifra de 7 días no está en todos los casos, que son, ¿no? Al final consolidará pues en 60.000, una cosa así, ¿no? Con lo que, bueno, se parecerá a las notificaciones, ¿no? En torno a 10.000, más o menos, ¿no? Y ya os digo, esta parte del análisis es muy rápido y es muy fácil porque en todos lados va razonablemente bien. Ahora, cuando en determinados lugares levanten medidas, en otros no, tal, pues podremos ver pues, cómo avanza. Otro buen resumen es el que hace Miguel Ángel Reynoso, @mianrey, que es semanal y que está bien. Es decir, dice, ¿cuántos casos se han notificado? Pues 77.087 son 36.958 menos que la semana pasada. Está muy bien. ¿Cuántos hospitalizados hay? 6.000 menos que la semana pasada. UCIs cuesta un poquito más, ¿eh? Cuesta un poquito más, pero aún así 611 menos, ¿no? que la semana pasada. Y lo más importante, notificaciones de fallecidos, sabiendo que, bueno, que no se dejan de ser notificaciones, es decir, que depende del retraso que lleve el ministerio, pues serán más o serán menos, pues 1.007 notificaciones de fallecimientos menos esta semana que la anterior, ¿no? Con lo cual, pues vemos que todo sigue un cierto orden. Ahora bien, es verdad que a mí me sigue mosqueando bastante esto, que es la parte de asistencial, ¿no? La capacidad asistencial del país. Vemos que por primera vez, como os decía, desde el 8 para el artículo de mañana del Español, no me acuerdo exactamente del día, pero creo que era directamente el 20 o el 21 de enero, porque justo era un mes prácticamente, eran 29 días. El 20 o 21 de enero, el 20 yo creo, 20 de enero fue el primer día en el que la media nacional estuvo por encima del 35%. 35%, lo repito cada vez, no es un capricho, 35% de capacidad, o sea, de ocupación COVID en UCIs indica, según el acuerdo que llegaron en octubre el Consejo Interterritorial de Salud, el gobierno y las comunidades, indica que muy probablemente ese hospital esté colapsado. Es decir, que el 100% de las UCIs prepandémicas estén ya ocupadas con todo tipo de patologías, no solo con COVID. Si el 35% de COVID nos invita a pensar que ya se están utilizando recursos que no son los propios de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Sino que ya están empezando a habilitar otro tipo de recursos o de lugares del hospital para ejercer esa labor, y se está, bueno, pues está recurriendo a especialistas de otras especialidades para que hagan intensivistas, que en principio no es su papel. Solo puedes hacer unos días, o puedes hacer una semana, 2 semanas. Aquí se ha hecho durante 28 días en el total del país, 29 días. Pero es que hay lugares donde, insisto, es que en Cataluña, el 4 de enero se pasó de ese 35%, es decir, lleva colapsada la asistencia sanitaria, pues eso, pues un mes y medio entero, prácticamente entero en Comunidad Valenciana, que empezó el 6 de enero. Y en Madrid fue el 11 de enero, y vemos que, igual que era la comunidad autónoma con mayor incidencia 7 días y la mayor incidencia 14 días, es la que mayor ocupación tiene de UCIs, ocupación COVID en UCIs, y la que mayor ocupación tiene en general de COVID en sus hospitales. No es la que mayor tiene por habitante. Ojo, son cosas distintas, ¿vale? Ahí creo que Asturias y Castilla y León creo que estaban por delante. Es la que mayor porcentaje de camas no ya disponibles, desplegables tiene. Es decir, si Madrid puede, no sé, desplegar 1.400 camas UCIs, pues 611 ya las tiene ocupadas. A lo mejor hay otro lugar en que por población estén más fastidiados, hay más incidencia, pero bueno, pues tienen más UCIs porque tienen más UCIs ya de por sí, normalmente. Entonces no tienen no tienen el mismo porcentaje de ocupación, ¿vale? Son cosas distintas. Aquí vemos eso, que estos 3 lugares, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, nos preocupan, porque además Cataluña y Madrid siguen por encima del 40% y Castilla y León también está por encima del 40%, lo cual nos lleva, que no, bueno, siempre se me ocurre en el momento, echar un vistazo a cómo están los hospitales de Castilla y León, que afortunadamente ellos, pues, de las pocas páginas en las que lo vemos directamente, ¿no? Cómo está. Y vemos mucho rojo, ¿no? Vemos que
En el total, perdonadme, es la alergia. En el total es un 118% sobre la dotación inicial, ¿vale? La dotación prepandémica, ¿vale? Sobre el ampliado es un 71, pero vemos que en lugares como el Río Ortega, por ejemplo, está en el 88. ¿No? Son porcentajes muy altos de ocupación. E insisto en que para llegar a este 88 he tenido que, bueno, pues ampliar, fijaos, de 33 a 58 las camas que tengo. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, pues en un solo hospital, pues inventando. ¿Cuánto tiempo llevan inventando en Castilla y León? Pues lo mismo, es casi un mes, ¿no? Un mes y algo. Un poquito más tarde que Madrid, pero no mucho más tarde que Madrid a colapsar. Y esto es la situación ahora mismo. Es decir, yo sí decía hoy en el artículo español esto, ¿no? Lo de que ves pues dos sensaciones, ¿no? Ves por la calle una cierta tranquilidad, ves en los medios que ya parece como que esto ya pues, estamos más a Pablo Hasél o a que sí, Pablo Iglesias, no sé qué, tal, que a esto, como parece que esto ya se ha pasado. Y otra realidad es la realidad hospitalaria, ¿no? La realidad hospitalaria es esto, es saturación absoluta. En Castilla y León, que insisto que no es la que peor está. En porcentaje, Madrid y Cataluña están aún peor, ¿no? Y desde hace más tiempo. Con lo que, bueno, pues es pues eso, pues, precaución, cautela, ¿no? Con todo esto. ¿En qué deriva? Pues ya lo sabemos, en fallecidos. ¿Y quién es el maestro de las notificaciones de defunciones? Pues Homo sensatus. Si nos metemos directamente en sanidad, podemos hacer el cálculo, es decir, vamos viendo este total y vemos el del principio. Empezamos el año con 50.000 poco, 50.300, 50.400. Llevamos, pues eso, pues prácticamente 17.000 muertos en un mes y medio. Es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, ¿no? Y todos los que quedan por notificar todavía aquí. Y si nos fijamos en las comunidades autónomas, pues tenemos algo muy parecido. Es decir, pues si cogemos desde aquí, pues en lo que llevamos de año, pues 1187, 1600, 1985, 2991, 3460, llegamos al pico, última semana de enero, y luego va bajando, pero va bajando en unas cifras pues, que siguen siendo altas, que siguen siendo de media pues más de 300, incluso más de 350 cuando se consolide. Cada día, es decir, cada 3 días, digamos, mueren 1.000 personas, ¿no? Por COVID en España. ¿Cuándo va a parar esto? No lo sé, tíos. Supongo que pronto, pero insisto, fijaos el porrón de semanas que siempre que lo veo me llama la atención, ¿no? Desde el 12 de octubre tenemos más de 1.000 muertos por semana en España. E insisto, esto, bueno, que bajemos, ¿no? Nos quedan todavía unas cuantas semanas. Por encima de los 1.000 muertos semanales. Semanales. Y cuando ya son 3.000 y pico, pues sabemos que son como 500 diarios de coronavirus. Entonces a mí me cuesta mucho esto de deciros, al principio os he dicho, no, pero la cosa va muy bien, a los casos, los contagios bajamos, tal, yo creo 3 semanas tal, y luego ves eso como que esto es una parte de la percepción y luego hay otra parte que es cuando de repente ves las UCIs hasta arriba y la cantidad de muertos. Y dices, hostia, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Fijaos que desde junio, y antes del 22 de junio no hubo, bueno, él empieza a contar el 22 de junio, pues después del 22 de junio se puso a contar él, ¿no? Pero vamos, si os fijáis, eran muy poquitos muertos. Fijaos, a la semana 88 muertos semanales. Todo junio fue bastante placentero, incluso finales de mayo no hubo muchos fallecidos. Pero son 42.900 muertos ya bien pasada la primera ola, ¿no? Es decir, obviamente en términos oficiales pues son muchos más que los que hubo en la primera ola y en términos extraoficiales son más o menos los que hubo en la primera ola, ¿no? Es decir, hemos repetido la cantidad de fallecidos de la primera ola, que nos parecía imposible, ¿no? Y obviamente no es el mismo. Estamos hablando de 7 meses y medio, 7 meses más bien, 8 meses, perdón. Y lo otro estaba concentrado en 2, un poco más o menos. Obviamente, no lo mismo, pero que cuando acabó aquello y llegamos a mayo, llegamos a junio, empezamos eso, a 10 muertos por día, pues sí pensábamos todos, ¿no? Yo creo un poquito, ¿no? De decir, bueno, seguirá habiendo un goteo de fallecidos, pero ya hemos llegado hasta aquí, llega el verano, tal, pues esto irá mejor. Bueno, pues desde entonces 42.900 muertos. Lo cual, insisto, son 8 meses, pero en 8 meses no está mal, ¿eh? 42.900 muertos. Esto en cuanto a España, no os puedo decir más. Lo que nos agobia es la acumulación de la situación. La tendencia va bastante bien. En cuanto al resto del mundo, bueno, vamos a echar un vistazo, pero en principio no vemos cosas que nos alerten. Es decir, normalmente
estas cuartas olas, cualquier ola en general, pues empezamos a verla en algún lado, ¿no? Vemos algún lado que de repente aquí pasó con Gran Bretaña e Irlanda, ¿no? De repente vemos que algo pasa raro, ¿no? Y decimos, oh, vamos a estar alerta, ¿no? Vamos a estar alerta porque nos puede tocar a nosotros. Vamos a coger unos cuantos países que pueden ser relevantes y metemos también a España. Venga, yo creo que con esto nos vale. Chequia, sabemos que lleva un tiempo ahí, ¿no? Lleva un tiempo ahí, que de hecho son estos un mes y pico, ¿no? Más o menos. 5 de enero, no, un poquito menos. Un mes o 3 semanas, una cosa así. No consiguen parar la tendencia al alza, pero es que Chequia, como veis, desde septiembre está fastidiada, está muy, muy fastidiada. Necesitamos ver más lugares. Montenegro empieza a bajar, lo cual está muy bien. Israel le costaba tantísimo. Bueno, pues esta semana, fijaos el bajón que ha pegado cuando ya se ve que la vacunación no solamente ha ido a las poblaciones de riesgo que estaban ya prácticamente cubiertas desde hace tiempo, sino ya a población no de riesgo, ¿no? Que también lo puede coger. Entonces ya a partir de ahí bajas muchísimo, ¿no? Funciona como un tiro Israel en ese sentido. Y ha costado que se vieran las estadísticas, es cierto, pero es muy probable que este bajón ya sea irreversible, con lo cual, bienvenido sea. Andorra también baja, Suecia está estable, como siempre. Suecia nunca está en picos enormes y nunca está, bueno, lleva mucho tiempo sin estar, estuvo bajo en verano, ¿no? Pero tanto antes como después, pues siempre tiene algo, Suecia, siempre tiene algo. Francia lo mismo, estabilidad desde hace tiempo. España bajada clarísima, Estados Unidos bajada clarísima, también tiene que ver ahí la vacunación, y Reino Unido pues también bajada. Alemania lo mismo. Entonces, no vemos que en ningún lado esto se esté desmadrando más allá de Chequia. Lo sentimos mucho por los chicos, pero en principio no nos da una alerta de decir, oye, cuidado, porque esto es inminente, que nos va a venir algo. No, yo sí creo que a lo mejor dentro de un mes puede ser que tengamos alguna cosa así. Por eso decía, las 3 semanas también es importante por eso. Si tú aguantas 3 semanas, a lo mejor para si te viene la cuarta ola esta famosa, o el repunte, o como queréis llamar, pues te viene con una incidencia acumulada muy baja y es muy fácil de controlar. A partir de ahí muy fácil tampoco, pero es más fácil de controlar que si entras en esa cuarta ola con una incidencia acumulada de 14 días en 200, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es como el doble lo que debería, ¿no? De la alerta. Bueno, pues veremos. Cosas del mundo. También en cifras totales, bueno, esto es interesante ver que el número de casos, fijaos cómo se ha desplomado. Obviamente ha pasado la tercera ola y también aquí se tienen que estar viendo las vacunaciones como se tienen que estar viendo en el número de fallecidos, ¿no? También sabemos que una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Cuando baja una, pues va bajando la otra. Aquí todavía no ha bajado tanto, cuestión de tiempo, ¿no? Estamos en 14.000 fallecidos al día, seguimos casi en 10.000, ¿no? Que son muchísimos, pero hombre, se nota la bajada, ¿no? Se nota bastante. Estados Unidos sigue en cifras altas, ayer fueron 2.775, pero bueno, estuvo por encima de 4.000, con lo cual en ese sentido, pues se nota la bajada. Y luego los otros dos lugares de problema, como siempre en fallecidos, pues son Brasil y México, ¿no? Que cuesta controlarlo allí. No hay la misma velocidad de vacunación, no hay... Es difícil, ¿no? Entre las dos tienen ya 400.000 muertos oficiales, ¿no? Que vete a saber cuántos son de verdad. Porque no lo sabemos. En Estados Unidos 500.000, esto sí que nos fiamos un poquito más, pero en otros países donde se han hecho muy poquitos tests, pues entonces no, complicado, ¿no? Complicado. Fijaos México, lo de los tests, ¿no? 39.000 por millón de habitantes. Fijaos con dónde están los demás. ¿Vale? Es decir, en Estados Unidos o en Reino Unido se han hecho más tests que población. Es decir, ya llega un momento en el que has hecho más tests, porque obviamente puedes hacer varios tests a una misma persona, ¿no? Porque obviamente por eso es la razón, ¿no? Pero fijaos, entre 1.235.000 y 39.000. Es que nunca sabremos la cantidad de gente que puede estar muriendo en México, que puede estar afectada en México, porque bueno, pues porque no, porque para qué. En fin, pues os comento un poco lo de siempre también, ¿no? Ayer 21 países por encima de los 100 fallecidos. Esto irá bajando, pero sigue siendo una situación. En ningún momento pensábamos, ¿no? Yo creo que cuando empezó todo esto, que llegaríamos, que un año después estaríamos con 21 países por encima de los 100 fallecidos, ¿no? Entre ellos, ahí tenemos en séptimo lugar a España con esos 338 muertos que han metido hoy, que no son muertos de ayer, que no os equivoquéis con eso. Insisto que son notificaciones burocráticas
pero no son de ayer, son las que van llegando y las que se van metiendo en el sistema, sin más. Esta es la situación. Y ya os digo, es un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La tendencia es tranquila, ¿no? La tendencia es decir, oye, qué bien, ¿no? Parece que todo va en orden, que siga todo así, eso está guay. Pero, sin embargo, la situación sigue siendo durilla, sigue siendo durilla. Te digo que después de prácticamente un mes hoy hemos bajado a nivel nacional del porcentaje de peligro que las propias autoridades habían determinado. Es decir, no es una cosa que yo de repente haya decidido que el 35% es bueno o malo, ¿no? Y vemos que en algunos lugares, después de un mes y medio, con las UCI saturadas, siguen con las UCI saturadas. Y les queda. Con lo que, bueno, pues precaución. Sigo viendo a mi alrededor, yo vivo en Madrid, insisto, sigo viendo a mi alrededor demasiados casos, ¿no? Se sigue viendo. No es la cosa, es verdad que se vivió mucho en enero, a principios de enero, de que ya de repente veías muchísima gente contagiada y en hospitales y desgraciadamente muriendo, con secuelas. Ahora son menos, pero sigues oyendo casos, ¿no? de gente que lo está pasando mal con esto, que lo ha pillado, que se han hospitalizado, tal. Bueno, insisto, es que en Madrid, por ejemplo, son unas 250, 300 personas cada día que ingresan a un hospital, ¿no? con clínica COVID. Bueno, pues sigue siendo una cifra pues más alta de la que nos gustaría, ¿no? En fin, por lo demás, el apocalipsis lo aplazamos, no parece que haya un apocalipsis cercano. Me da a mí la sensación de que Margarita del Val no ha medido bien la intensidad de esa cuarta ola, esperemos por lo menos que sea así, que haya medido yo mejor que ella, que también me mandaría cojones, pero bueno. Y nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha ayudado a entender un poquito la situación, pues nada, le dais al like, le dais al follow al canal y dejéis algún comentario, ¿no? Para no sentirme tan solo. A un comentario del tipo que queráis, ¿no? Pero que a YouTube le guste, que bueno, yo también veo que estéis ahí, ¿no? Que habéis llegado hasta el final, ¿no? Por lo menos. Que os ha interesado, os ha provocado algún tipo de sensación, ¿no? Al respecto. Y nada, en Twitter nos seguimos, @guillortiz_77, 77. Y os contaré mis historias con la alergia. Y si me queréis echar una mano, aparte de suscribiros al canal y aparte de ver el vídeo y ver los anuncios, no saltarlos, todos los saltamos, no pasa nada. Y pues podéis ir a Patreon, patreon.com/guillortiz, y ahí me echáis una manita a partir de 3 euros al mes, pues ya me siento recompensado. Así que nada, ahora que vivo de esto, pues os lo agradezco muchísimo. Os mando un abrazo enorme a todos. Nos vemos el lunes, esperemos que con la misma tendencia y con una situación mejor y que no haya muerto mucha gente de por medio y que no haya muchos ingresos, etcétera, etcétera, que en principio todo eso debería ir a menos. Pero a ver, ¿durante cuánto tiempo y a qué velocidad? Un abrazo enorme, hasta luego.